Un placer saludarles. Feliz noche para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión sincrónica de la asignatura Investigación aplicada a la dirección y supervisión de la educación de la maestría en dirección y supervisión de ISAE Universidad. Les saludo, les doy la bienvenida. Espero que estén muy bien. Y bueno, al recibirlo, pues también recibir de ustedes pues las ganas de trabajar y de continuar en este proceso de formación eh, que nos invita a una actitud investigativa, ¿no? Bien, vamos a comenzar con una actividad muy sencilla. Vamos a utilizar para ello la herramienta PeerDic, ¿sí? De alguna manera es una herramienta muy sencilla, no es complicada. Lo que sí es importante seguir las instrucciones, ¿no? Para ello vamos a trabajar eh, con esta herramienta. En esa herramienta vamos a conseguir dos tareas pequeñas que son nuestro inicio. Una que se refiere fundamentalmente a una idea que permita resumir lo que trabajamos desde la clase 1 hasta durante la semana hasta hoy. Y dos, comenzar a que exploren y a que escriban cuáles son esos temas, cuál es ese tema o problema de investigación sobre el que usted quiere iniciar su anteproyecto de trabajo de grado, su anteproyecto de investigación realmente. Entonces, para ello, eso será la actividad de inicio y sobre ella, pues vamos a trabajar para después continuar con las actividades que tenemos establecidas en la lección 2. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar un enlace en pantalla, en el chat, perdón. Ese enlace lo van a abrir, les va a abrir una página nueva. El que está por celular, sencillamente les va a abrir una página nueva y ahí va a colocar el código para que puedan de alguna manera activar. Eso les va a activar un slide, como una diapositiva que es para ustedes. Cada uno tendrá la suya, nadie se va a montar encima del otro ni nada por el estilo, y responde. Ahí pueden dibujar, o sea, es como en el Jamboard, que puede usted escribir a mano alzada, y donde está la letra T, pues puede escribir allí textos y escribir con su teclado sin ningún problema, ¿vale? El que tenga alguna dificultad de hacerlo, sencillamente lo hace pues a mano y nos los comparte en el momento que compartamos todo, ¿vale? Bien, repito entonces el proceso. Voy a iniciar la lección. Ok, entonces fíjense. Eh, Esperemos a que cargue. Todavía está entrando gente. Ok, esperemos que cargue. Ok, entonces fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Yo, este enlace que está aquí, que estoy marcando, se los voy a poner en el chat, pero como un enlace URL, como un enlace web, que así tal cual como está, no les va a aparecer. Entonces, www. Ok. Entonces, ese enlace que les acabo de enviar por el chat, hacen clic y abre una página y ahí van a colocar CFHIUB, que es el código que pide para acceder. ¿Ok? Repito, entramos a este enlace, aún no ha entrado ningún estudiante. Entonces, repito, entramos al enlace que acabo de poner en el chat. ¿Necesitas algo, Abilio? Puede colocar, disculpe, profe, el código en el chat para poder colocarlo. Me sale incorrecto. A ver. Buenas noches, disculpe, profesor. ¿Qué tenemos que hacer ahí que entré tarde? Qué pena.
repito, entramos en el enlace que mandé por el chat a esta herramienta que se llama PeerDic. Les repito el enlace, lo repito en el chat. Y una vez que entres te pide ese código. ¿Sí? Hay dos estudiantes conectados. Se pueden ir conectando aunque yo le dé Stars. Cuando le dé Stars, le va a aparecer, esta pestaña. Les va a aparecer una pestaña así. En el punto número 1, escribe una frase que consideres relevante sobre la lección 1, ¿sí? Entre la actividad que hicimos sincrónica y lo que hicieron durante la semana. Y 2, describe brevemente tu tema o problema de investigación, lo que tengan en este momento pensado. Hay algunos que me he escrito de forma personal y lo puede sencillamente vaciar allí. Yo puedo acceder a esa información cuando desee. Entonces, repito, entramos allí a ese enlace, el código lo vuelvo a colocar. Están 3 estudiantes conectados. Nosotros en la clase somos 6. Ustedes son 6 conmigo, 7 y la presentación 8. El que tenga dificultad de acceso lo puede hacer manual y lo comparte pues cuando lo hagamos, ¿no? Ok, voy a iniciar para que podamos, ok, tenemos 4 estudiantes. Le doy iniciar y entonces fíjense, en pantalla aparece la misma opción. Cuando ustedes van respondiendo, pues ya hay 3 que están respondiendo, hay un cuarto que va a iniciar y en algún momento pues ya les puedo mandar, mostrar sus respuestas. Y ahí comenzamos. Tenemos para ello, tengo las 7:17, más tardar 7:25, empezamos a compartir. En la pantalla superior derecha sigue estando el código CFHIQB, por si acaso alguno no se ha incorporado aún. Entonces, repito, vuelvo a colocar el enlace joinpd.com y el enlace, el código, perdón, para que solo lo copien y lo peguen si hace falta, y puedan acceder a esta actividad que ven en pantalla. Cierro el micrófono para que se puedan concentrar. Profe, resuelvo eso ya. ¿Perdón? Resuelvo eso ya, digo. Sí, eso se guarda allí, no hay que guardarlo, o sea, se guarda solo. Listo.
Bien, vamos a presentar las respuestas eh, a lo que ustedes han ido escribiendo. Vamos a ver esas respuestas, ¿no? Bien, hasta ahora no veo ningún nombre. Indica claramente abajo, escribe tu nombre y apellido. Ay, madre. Lo decía la indicación, ¿no? Entonces, dice, vamos a ver de quién es esta idea que nos las quiera comentar, su frase y luego su problema. ¿Quién se identifica? César, cuéntanos. César, ¿nos escuchas? Sí, profesor, sí. Ajá, Sí. tienes la palabra. Digo, para explicar tu frase, si es posible, y luego un poco nos amplíes tu posible trabajo. Sí, dentro de las frases, digamos de sí, términos claves que utilizó en la clase pasada, me llamó mucho la atención el tema de la epistemología de la supervisión escolar y el hecho del vacío que hay dentro de lo que es la filosofía, dentro de lo que son de la filosofía de educación, una epistemología que se acerque al tema de supervisión escolar, considerando, por ejemplo, matices del tipo, dentro de lo que son las características que incluye una supervisión escolar como administración, como organización, como liderazgo también, como estructura. Y me llamaría mucho la atención de esa misma forma, basado en esta frase, empezar a hacer como alguna especie de trabajo teórico y conceptual hacia la cual se pueda al menos vislumbrar algún tipo de epistemología que sirva como base a cualquier tipo de investigación en un contexto propiamente latino, ¿no? Porque se podría hablar de diferentes epistemologías de supervisión escolar basado también en el tema contextual y poder trabajar en algún tipo de rudimento que sirva como base más sólida o guía para después hacer investigaciones propias y que pueda servir a estudiantes futuros quizás también. Yo sé que es un terreno bien escabroso porque si no hay epistemología hasta ahora es por algo, pero, pero me llama mucho la atención, me da mucha curiosidad y como soy más orientado al tema filosófico de la administración y el filosófico y crear fundamentos epistemológicos o fundamentos para explicar por qué hacemos las cosas, estoy orientado allí. No sé si es posible, por eso la coloco ahí como, no sé, ¿no? A mí me parece súper interesante, César. Como yo voy a quedarme en principio con lo último para después echarte flores. Con lo escabroso, evidentemente, que sí es difícil. Eh, si no existe, quizás es porque no se ha sistematizado. Probablemente lo que hace falta es sistematizarla, ¿sí? Y sería buenísimo trabajar sobre ella, ¿no? Quizá hay más epistemología, y lo has dicho muy bien, desde la perspectiva administrativa, es decir, desde las ciencias de la administración hay cómo hablar de epistemología del proceso de supervisión, del proceso organizacional y tal, ¿no? Y hay mucho bagaje epistemológico al respecto, repito, desde esa estructura. Las ciencias de la educación eh, han sufrido en términos de conceptualización ese problema. Es decir, llegar a hablar de las ciencias de la educación a veces cuesta mucho porque utilizamos muchas disciplinas que en principio eran disciplinas consideradas auxiliares. Entonces,
Si se pueden ver el perfil de un licenciado en educación, es un educador, pero ¿en qué? ¿Qué educa? ¿Sobre qué educa? ¿No? Lo mismo, en algunos países existe la licenciatura en ciencias pedagógicas, lo propio. Claro, el de las ciencias pedagógicas, su epistemología está más centrada a lo didáctico, curricular, evaluativo. En cambio, las ciencias de la educación, repito, ha sido toda esa vorágine de disciplinas auxiliares que convergen con la educación, que se necesitan en educación, pero que en principio fueron prestadas, como para decirlo claramente, que con el tiempo se han ido reforzando en función de crear una epistemología propia. Así que, por lo tanto, me parece extraordinario. El hecho supervisorio es un hecho de la administración. La administración es una disciplina propia y que tiene su epistemología. Lo comunicacional también forma parte de ese proceso, aunque es una ciencia humana. La legislación escolar parte de que se apropia de las disciplinas, de las ciencias del derecho y de alguna manera, pues de las ciencias jurídicas, por decirlo mejor, y de ahí se apropia para establecer un corpus legal que es el que ampara el proceso de la administración de la educación. Por supuesto, el paso del tiempo ha hecho que ya hablemos de administración de la educación como una disciplina propia, una ciencia de la educación, hablemos de legislación educativa y es una ciencia de la educación, de las teorías de la educación o filosofía de la educación, que es una ciencia de la educación, sociología de la educación, y así se van rescatando pues disciplinas. Entonces, a mí me parece súper interesante. Me intuiría, y aquí sí te pido, César, que quizás es donde necesitas darle como el redondeo, es que me suena hasta como tesis doctoral, te soy muy honesto. O sea, por el bagaje teórico, no sobre el que se posa, sino por el bagaje teórico sobre el que puede ser propositivo. Y una tesis doctoral es una tesis que no solamente hace un estudio, sino que crea teoría, crea información epistemológica de la ciencia, ¿no? De hecho, las tesis doctorales son las que acreditan realmente una disciplina. Y por eso el grado de doctor, pues tiene, más allá de lo jerárquico y cualquier otras superficialidades sobre las que se ha tejido el concepto de doctor, me refiero al título como tal, al título académico, más allá de a quién se le llame doctor o no, es justamente porque el doctor procura con su investigación crear teoría, crear información, epistemología de la disciplina sobre la que está trabajando. Entonces, ahí te la dejo. Okay. Hay una parte metodológica que te sugiero que es el estado del arte, que lo debes conocer bien y que eso te puede permitir hacer un seguimiento quizás en muchos más antecedentes que te permitan ir generando pues un corpus inicial teórico sobre lo que la supervisión escolar da como estudio, como objeto de estudio. ¿Sí? Ok. Gracias. Me parece súper bueno, súper retador. Creo que tienes, por tus intervenciones, tanto asincrónicas como sincrónicas, creo que también tienes la base para hacerlo, así que adelante. Yo jamás diré que no, mientras haya ganas para... Gracias, profe. Gracias. A ti por tu participación, César. Vamos a escuchar a Yaimicel, que nos hace ver que es de ella con su rosadito en las letras, que no es despectivo, por si acaso. Quiero hablar de característico. Adelante. Buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, una frase que considero relevante, según la lectura también, es que se puede lograr el conocimiento a través de diferentes medios. Sin embargo, se comparten representaciones del conocimiento de formas muy parecidas. Eso me llamó mucho la atención en cuanto a la lectura. Con respecto al tema que estoy más o menos creando, evaluación del desempeño docente en tiempos de pandemia, bueno, presentaron una propuesta de investigación para crear un precedente
de la importancia de revisar para revisar los criterios, más que todo los aspectos que se evalúan a los docentes y validar los instrumentos actuales, que realmente a través de las nuevas formas de enseñar que se están dando, virtuales, realmente considero que hay que hacer una revisión. No sé qué me dices sobre eso. Sí, bueno, primero con tu frase me parece súper interesante. Evidentemente, quien ha leído la lectura y se ha preparado en términos de profundizar los materiales que se dan, sabe de lo que se está hablando y sabe en qué contexto lo has extraído, ¿no? A mí me parece súper bien decir eso. Primero, los diferentes medios con los que se puede lograr conocimiento. No es solamente un tipo de investigación, para eso ya la misma epistemología de la investigación ha desarrollado eso, por una parte. Y por otra, lo que hace es ver con las representaciones del conocimiento, que son tan variadas que hacemos ejercicio de representación de conocimiento desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Eso por allí. Con respecto a la investigación, me parece pues propicia, me parece pues situada, me parece que puede dar mucho de sí. Yo he levantado un instrumento para valorar el trabajo de los docentes en pandemia. Está ajustado a las características de una serie de colegios a los que les hago consultoría pedagógica, que te lo puedo compartir para que mires las dimensiones que se evalúan. A ese instrumento le falta, porque es la evaluación del desempeño que hacen los usuarios, los estudiantes y los padres de familia de los más pequeños sobre el desempeño docente. ¿Qué le falta a ese, te lo anticipo pues, qué le falta a ese instrumento? Una visión de la evaluación que incluya una dimensión de competencias digitales. Eso no lo valora. Valora si las usa y cómo las usa, pero no valora si las sabe usar. No sé si me explico, ¿no? Es decir, yo agregaría o te sugeriría que planteando una evaluación del desempeño partas de lo que debes saber. Exacto. Para que sea justa, ¿sí? Para que sea justa y realmente se adapte a eso que quieres. Es decir, la validez de los instrumentos actuales pasa porque la modalidad de enseñanza es distinta. Entonces, me parece que es justa, me parece una evaluación súper interesante. El tema o título que estás colocando lo resume muy bien. Por supuesto, la delimitación ya viene cuando plantees el problema, en qué contexto lo va a hacer, con qué grupos de escuelas, con qué nivel. Exacto. ¿A qué grupo de docentes vas a meter. Sería así, es con es decir, un corregimiento por un grupo de colegios, si vas a valorar el desempeño docente de profesores de escuelas oficiales, de escuelas privadas, que también, digo porque es todo un contexto bastante distinto de muchas maneras. Los colegios privados, el colegio que no cerró, pues prevaleció el deseo de subsistir. Entonces el deseo de subsistir le obligó a migrar a plataformas que le dieran sostenibilidad a su proceso de enseñanza y aprendizaje, no enseñanza-aprendizaje. Eso es un detalle que no sé si ha aclarado, pero es importante que salga, ¿no? Porque ahí hay dos procesos, enseñar y aprender, que no es un proceso, son dos. Pero bueno, el punto central sobre lo que me quiero referir es que las condiciones son distintas. Entonces, evaluar el desempeño de un docente oficial que se ha dado formación, me consta, yo solo y sin que suene modesto, sino porque me ha tocado, así como a muchos otros capacitadores, yo he tenido 650 docentes del Ministerio de Educación en formación de diseño y uso de entornos virtuales. Y conmigo seguramente muchas más instituciones y muchos más facilitadores. Entonces, formación han recibido gratuita por demás, porque bueno, está pagada con los mismos impuestos que salen de nuestros sueldos, ¿verdad? Pero bueno, la han aprovechado, no la han aprovechado, han desarrollado habilidades digitales, ¿no? Te doy esas ideas como para que en el marco de los antecedentes que utilices, pues te ubiques. Seguramente pues ya hay un estudio de Chile
que apunta un poco a una posible evaluación del desempeño. Y en Perú, el Ministerio de Educación sacó, si lo buscas así mismo, sacó algunos criterios. La Secretaría de Educación Pública Mexicana también, pero ellos lo hacen institucional. Como investigación solo he visto una consistente en Chile, o de Chile, mejor dicho. Pero de estos dos países han sacado documentos para valorar el desempeño del docente en el tiempo de confinamiento o pandemia. Listo, Lenisel, gracias. Muchas gracias a usted. Le agradezco que me envíe la información. Vale, cualquier cosa me recuerda, por favor. Ok. ¿Sí? Bien, aquí Abilio nos comenta sus ideas. Bien, buenas tardes. Bueno, en la primera frase hace énfasis en lo que yo consideré que se realizó en la primera lección, un análisis de conceptos de investigación y consecuente también con el método científico. Todo fue como enfocado a las fases, estructuras y bueno, también un poco de historia referente a las definiciones y que evaluaba más bien el pensamiento de cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a mi tema, yo siempre me inclino un poco más a la parte de estrategias tecnológicas, ¿no? Por eso yo coloqué aquí utilización de la tecnología educativa en la gestión académica y educativa. Pienso que es uno de los puntos que surgió en pandemia por la falta de ella y que muy poco se había explotado. Y más que no se ha escrito, o se ha escrito muy poco de investigaciones referentes a la potenciación del uso de tecnología educativa. Ya cuando uno ordena, por ejemplo, algo de alguna reunión, algún tipo de con herramientas como la que usa el profesor para dar la clase, ya está estableciendo un tipo de función, ¿no? Como problema coloqué encontrar estrategias en la tecnología ejecutiva para potenciar lo que acabo de decir, la gestión administrativa y educativa. O sea, incluyendo también lo que pueden ser capacitaciones con los docentes, como director o como supervisor, en el cual el mismo docente pueda saber cómo utilizar este tipo de tecnología para estar preparados para un futuro, ¿no? Siempre envía eso. Bien, Abilio, gracias por tu participación. Buenísimo, análisis de conceptos y de investigación y sobre el método científico, pues fue el centro del trabajo en la lección 1, ¿no? Y en lo que correspondía a lo que comentamos en clase y lo que se leía en las lecturas recomendadas. Con respecto al tema, me parece interesante y posible. Lo que sí te quiero ayudar es a precisar conceptualmente haciéndote 3 preguntas. 1, ¿qué es para ti la tecnología educativa? Bueno, la tecnología educativa viene siendo la unión de dos elementos que se han llevado a cabo, como es la parte tecnológica y la parte de educación. Toda estrategia que se utiliza para educar, utilizando la tecnología, incumbe este tipo de complementos, ¿no? Ya mencioné, por ejemplo, llámese en la parte sincrónica, plataformas como Meet o Zoom o como esta, o plataformas como Moodle, que son utilizadas también para dar clases, también las redes sociales. Todos estos elementos hacen ver, son técnicas utilizadas para potenciar estrategias de tecnología educativa, ¿no? Entonces, es más bien el aprovechamiento de lo que es todo aporte tecnológico para la educación. Ok, primera pregunta. Segunda, ¿qué diferencia hay para ti, si la hay, entre gestión académica y educativa? No hay diferencia. Entonces, Entre administrativas y educativas sí hay. claro, pero aquí dice académica y educativa. Cuando dice Arriba, académica. en el tema. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Es que, fíjese que abajo le puse No, ahora. La gestión educativa es el globo y dentro de ella está la académica y la administrativa. En eso sí coincidimos, ¿verdad? Ok, sí, Así lo exacto. visualiza. Bueno, entonces la gestión educativa es académica y administrativa. Entonces, claro, arriba dice académica y educativa y me llamó la atención, porque me imagino que te vas a quedar con una o con las dos. Como usted dijo que no fuera tan extenso, Ajá. pienso como dar ciertos aportes de ambas, porque pienso que la académica y educativa sí se incluye un poco más la parte de, por ejemplo, las funciones del docente, más bien enfocado a lo que es el estudiante,
y la administración sí va incluyendo un poco más las funciones, ya sea del director, del supervisor, etcétera, ¿no? Sí. O sea, por eso quiero dar mis aportes por ese lado. Claro, yo te sugeriría que te quedaras con una de las dos, yo, en lo personal, o académica o administrativa. Pero luego, aunque tienes conceptualmente, empezaste sobre el concepto de tecnología correcto, es el correcto, la tecnología educativa. Es toda técnica que aplicada consistentemente favorece el aprendizaje y la enseñanza. Pero tal como me suena tu ejemplificación, cuando me hablaste de recursos y medios, como los para hacer videoconferencias, los LMS, como plataformas robustas, o las plataformas tipo Google o tipo Teams, que no son LMS, sino que son plataformas ideadas para eh, distintas dimensiones del trabajo, de la enseñanza. Entonces, me sonó a que es la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en la gestión académica o en la gestión administrativa o en ambas. La decisión es tuya. Yo sí te sugeriría que te quedaras con una de ellas. ¿Por qué si se ubica en tu área? Porque el enfoque que le des, y tú lo dijiste muy bien, el enfoque que le des es cómo se está utilizando en las escuelas esa tecnología, esas TIC para la gestión académica o la gestión administrativa. Entonces, me parece que se circunscribe en lo que dijimos la semana pasada, que tiene que ser de dirección y supervisión. Dos, me parece interesante porque además es un tema en boga y un tema que puede dar muchísimo. Tres, yo en el tema administrativo sí recuerdo, me permito recordarnos a todos que la administración escolar tiene niveles y que uno de los niveles es el nivel de la administración del docente en el aula. Es decir, cuando el docente pasa lista, cuando el docente establece cuántos niños y cuántas niñas tiene estadísticamente, cuando pasa notas, cuando atiende a padres de familia, cuando actúa como consejero, son acciones administrativas. Entonces, me parece interesante que tú te plantees que dentro de las plataformas que se utilicen, qué uso académico le dan y qué uso administrativo, también para saber si les está ayudando o lo que está sucediendo en algunos colegios, que los profesores tienen dos plataformas, uno para administración de su clase y la otra para la gestión académica de su clase. Entonces, sería interesante que tu investigación pues hiciera emerger en cuántas cosas tiene que dividirse el docente para poder atender pues sus funciones, ¿no? Tanto las académicas como las administrativas. Entonces, bueno, ya la decisión es tuya, me parece excelente, me parece que el problema está claro. Yo ahora, Gustavo, sí te sugeriría que en el problema, en este momento, convendría realmente tener un pequeño diagnóstico o gran diagnóstico sobre cuáles son las plataformas que están usando. Ya con saberlas, y saber en cuántas plataformas se está dividiendo el docente. Yo creo que hay una investigación muy buena y por lo que me indicaste, creo que puedes sacarle mucho provecho académico y administrativo, porque incluso, fíjate, incluso si tu investigación la leyese un miembro del cuerpo de toma de decisiones ministerial, pudiese establecer si los esfuerzos que ha hecho el mismo ministerio han servido o no. Porque metimos Teams, ¿lo están usando? Metimos Esther, ¿saben Moodle? ¿Se han casado con Moodle? ¿Les interesó Moodle? ¿Lo aprendieron? ¿O tuvieron que migrar a los 650 docentes que les mencioné antes, a ninguno les enseñé ninguna de las dos cosas? Bueno, yo usé Teams para las videoconferencias y di ideas, pero trabajé Google Classroom y ellos felices. Entonces, me parece que es súper ubicada. Así que te felicito, Abilio. Afinar esos conceptos. Yo lo hago es para saber si estamos hablando el mismo lenguaje, no que sirva de interrogatorio ni nada por el estilo, ¿vale? Vale. Además que aporta para la clase siempre. Te agradezco, Abilio, excelente. Gilka. Gilka está por aquí. Sí, profesor, aquí estoy. Ajá.
Gilka, cuéntanos, aunque sea, bueno, tus ideas, la que tienes allí, y qué se te ha venido a la mente sobre el tema. Quizás no lo tienes todavía claro, pero coméntanos. De repente te ayudamos. Bueno, considerando que para realizar un proyecto tengo que tener un problema al cual voy a investigar, ¿verdad? Considero que, bueno, ahorita mismo se están, debido a la pandemia y antes de, hay muchos temas relevantes a investigar. En cuanto a la administración escolar, el tema que más he pensado es cómo el director puede administrar de una manera diferente el dinero para así a realizar o sea, para poder él mismo realizar los proyectos que más se requieren en una escuela. Por ejemplo, este es un proceso que él tiene que llevar, donde le tienen que autorizar. O sea, ¿cómo se haría para que esto se agilice de una manera más rápida? Bien, bueno, el tema está bastante interesante. Se circunscribe en lo que ustedes tienen que trabajar, es economía escolar o administración de recursos, pues, financieros. El área de financiamiento, eso está más que claro. Entonces, quizás allí hay que irle dando la vuelta, ¿no? Uso y manejo de recursos financieros en las escuelas. Sobre todo el recurso que sí maneja el director, porque el director no maneja nómina. Entonces, ¿qué es lo que maneja? Por supuesto, hay un corpus legal sobre el que él tiene que trabajar, pero también hay una parte de decisión. Entonces, ¿qué decisiones está tomando? ¿Sobre qué está invirtiendo? ¿En qué proyectos? Entonces, sería al menos diagnosticar, pudiese ser una investigación exploratoria para saber el uso y manejo de los recursos financieros en las escuelas de un lugar. Entonces, ahí sí te circunscribes tú sobre un lugar, un corregimiento, un grupo de escuelas, ¿sí? No puede ser, no debería ser una sola escuela, salvo que la actividad investigativa sea un estudio de caso, que es una modalidad importante en las ciencias en las ciencias sociales y en las ciencias de la educación de modo particular. Entonces, salvo que sea un estudio de caso donde yo voy a decir, bueno, en esta escuela el manejo se ha hecho esto, entonces yo me voy a basar en entrevistas, en presupuestos, en informes de gestión de gasto, qué sé yo, y voy a ir por ahí sacando el tema, entrevistas a los miembros de la comunidad o evaluación de los proyectos que ha desarrollado el director. Pudiese ser un conjunto de escuelas y conocer pues el uso y manejo de los recursos financieros en las escuelas del distrito tal o del corregimiento tal del distrito tal, y ahí vas teniendo, creo que un problema. Si eso te sirve, pues toma nota y desarrollalo, o piensa pronto algo, porque en el foro de esta semana, ustedes esto que ya están presentando como tema, lo van a procesar un poco más y lo van a ampliar. Entonces, para que no te agarre de sorpresa, ¿vale? Vale, Ok, buenísimo. profesor, gracias. Gracias a ti. Vamos a escuchar a Iroy. Buenas noches, profesor. Adelante, buenas noches. Bueno, yo la frase con la que me quedo es: la investigación nos permite desarrollar el conocimiento humano para liderizar un equipo de trabajo. Y bueno, eso lo saco a conclusión por la lectura que realicé. Me di cuenta que, bueno, que desde nuestros antepasados, con tal de descubrir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, ellos buscaban la manera de cómo realizar sus actividades. Tengo que el ser humano, desde sus inicios fue un ente de querer saber las cosas naturalmente.
El proceso de tener conocimiento fue basado en la práctica y en el error. Y bueno, sobre mi tema y proyecto, el tema se llama Maestros del siglo XXI y el problema cómo solventar administrativamente las necesidades de recursos humanos dentro de un colegio. No sé si está bien plasmado mi idea, pero lo que quiero dar a entender es cómo, o sea, cómo tener recursos humanos, en este caso los docentes, bien, que no les falte nada y que, por ejemplo, que tengan su cafetería, sus baños, que tengan todos sus recursos y todas sus herramientas necesarias para sentirse cómodo en el trabajo, pues. Eso es lo... Me gusta tu idea, me parece súper humanista y súper importante, ¿no? Pensar en el gremio también como espacio. Mira, yo me convence tu tema, lo que no me convence es lo que leo. Yo en esto soy bien honesto desde el principio, pero te capto que quieres trabajar sobre... Ay, se desconectó. Se desconectó y hoy. Vamos a esperar que se conecte y vamos revisando, creo que Oneida estaba por aquí, venía por acá. Oneida, ¿nos escuchas? Oneida también se desconectó y Sebastián nos lo compartió en el chat. Iroy, volviste. Ajá, te comento, Iroy, no era para que salieras corriendo, ¿vale? Fíjate, me gusta tu tema, me parece interesante. Maestro del siglo XXI, como tema es muy genérico, pues no se entendería realmente lo que quieres decir como tema. Pero como problema me parece súper interesante y muy importante. Dos, tres ideas. Una, tu tema es sobre ambiente laboral. Ambiente y espacio laboral de los docentes. Circunscrito en un espacio, en un lugar, en un corregimiento, en una escuela, ¿sí? Entonces, ambiente y espacio laboral de los docentes. Ese es realmente tu tema y saber el estado en que está o lo que se necesitaría para que fuera ergonómicamente cómodo es el otro. Es decir, es ambiente y espacio laboral casado con lo que se llama salud laboral. Puede ser un tema que se escape sin querer de lo que es estrictamente educativo, pero como impele al propio docente, está ubicado. Dos, cuando hablas de recursos humanos, el concepto recurso humano es un concepto que está superado. Entonces, ¿hacia dónde va ese concepto? Ese concepto en las últimas investigaciones de la epistemología de la administración apunta a no solamente al cambio de nombre, sino a lo que conlleva, ¿no? Apunta más a talento humano o a capital humano. Es decir, las escuelas tienen un capital humano que incluye al personal docente, al personal administrativo, al personal de servicio y mantenimiento, a los padres de familia, y nos centramos en el capital y talento más importante que es el del estudiante. Entonces te sugiero que revises en la literatura tus antecedentes estos conceptos que te puedan ayudar. Entonces, centro mis ideas, las mías para ti. Ambiente y espacio laboral del docente, ¿sí? Y si hay salud y seguridad en su trabajo, pero sobre todo salud, ¿no? Un ambiente saludable desde el punto de vista laboral es positivo para el docente porque lo hace cómodo. Entonces, cómodo en cuanto a recursos materiales, cómodo en cuanto a recursos didácticos, cómodo en cuanto a recursos tecnológicos. Entonces yo lo ampliaría, ¿no? ¿Cuál es el ambiente del docente y cuáles son los recursos? Ahí sí son recursos, ¿no? Mientras no sean humanos, ¿cuáles son esos recursos que apoyan al talento escolar? En este caso, concretamente al docente. Me parece estupendo. Así que adelante. ¿Vale? Gracias, profesor. A ti por esa idea emancipadora, porque realmente sale de un contexto que uno no espera, la verdad.
Sebastián nos colocó en el chat frases sobre la clase, pues perdón, Sebastián, cuéntanos tú. Ok, prof. La primera frase sobre que la hipótesis debe estar sujeta a verificación. Es decir, yo pienso pues que siempre partimos de la hipótesis, es decir, sobre una idea que tenemos en la cabeza y la plasmamos en una hipótesis. Queremos decir que la cosa puede ser así, pero eso debe ser sujeto a verificarse, pues creo que lo entendí así, que todas las hipótesis pues deben verificarse. Y con respecto a mi tema, creo que la compañera anterior también hizo cierto énfasis, por ejemplo, en el aspecto financiero. Y yo desde el primer momento pues que entraba a esta maestría, he deseado pues, he pensado en el aspecto sobre el impacto financiero que tiene en el desarrollo de las escuelas. En la primera clase se nos dijo que, por ejemplo, aparte de que hay un financiamiento en la escuela, hay otro financiamiento que el director debe promover. Creo que eran las partidas extraordinarias, no sé. Entonces quería demostrar que un mayor financiamiento no es una condición sine qua non para que la categoría del colegio sea mayor o peor. Es decir, que depende del director, de su manejo. Y hasta ahí, hasta el director. No sé si había otra correlación entre la condición del colegio y el mismo, la misma supervisión, que si el supervisor tendrá, es decir, otra conducta en aquellos colegios que estén categorizados diferentes. Es decir, ¿será que en X colegio el mismo supervisor tiene otro, por decir así, otro comportamiento? Entonces quería ver que si el aspecto financiero tenía algún impacto sobre sobre esos dos factores, sobre el director y sobre el supervisor. En la legislación también se mencionan que existen normas, que ya lo mencionó la compañera anterior, que existen normas. Y si bien es cierto, como dijo el profesor anterior, que las normas que nosotros estamos llamados a cumplir, entonces pues sería un estudio de las normas que se relacionan pues con el aspecto financiero en los diferentes colegios. Usted acaba de decir sobre economía escolar, no sé, pero en realidad ese es el punto que yo quisiera estudiar, pues, sobre que si el aspecto financiero tiene algún impacto o alguna correlación entre el estatus del colegio per se y el comportamiento de los supervisores. Sebastián, gracias por comentarnos tus ideas, al igual que tus compañeros. Fíjate, a mí me parece muy buen tema y me parece que tal como lo planteas, o sea, aunque la temática pueda parecer similar a la que Gilka nos comentaba, no es lo mismo. Ella está evaluando cómo lo usa y tú vas a evaluar el impacto de ese factor en el desarrollo de los colegios. Por supuesto, pasa por el uso, pero tú al final no vas a detenerte en si lo usa o no, sino al usarlo, qué impacto genera. Es decir, se está usando en proyectos que tienen una necesidad clara, o se está usando en proyectos que no están bien estudiados, o se está usando en proyectos a muy corto plazo y poco a largo plazo, no está generando el beneficio que esa partida extraordinaria o extraordinaria tenga rendimiento dentro del colegio. Me explico, tus variables las tienes muy claras y por lo tanto no se superpone sobre el tema de la compañera. O por lo menos, no sé si los otros lo ven así, pero yo veo que son dos temas distintos. Son el mismo, están en la misma área de conocimiento, pero no en el mismo tema. O por lo menos el enfoque no es el mismo.
Como he dicho, la economía de la educación es una de las áreas menos desarrolladas de las ciencias de la educación. ¿Okay? De hecho, en las currículas de estudio no necesariamente aparece. ¿Ok? Entonces, eso tómenlo en cuenta para este tipo de temas. Por una parte. Por otra parte, es economía aplicada al desarrollo de las escuelas. En tu caso y en el caso de Yilka, lo que ha propuesto, porque lo tiene que definir mejor, es justamente el uso y manejo que está haciendo el director sobre eso. ¿En ambos recae sobre el director? Sí, pero tú te estás yendo al impacto que genera. Ella se está centrando en el diagnóstico. Eso por una parte. Por otra parte, como hay poco desarrollo de la economía de la educación, el docente muchas veces cuando le toca administrar recursos financieros, le cuesta asumir ciertas ideas de desarrollo, no porque no las tenga, sino porque no las tiene ubicadas en una preparación oportuna. Entonces, evidentemente, eso a cualquiera le puede generar nervio, le puede generar malas decisiones o no hay una asesoría. Entonces, algunas escuelas, algunos directivos en otras latitudes, se blindan con algunos consejos económicos, es decir, instancias de la comunidad educativa que ayudan y asesoran el trabajo de administración financiera del directivo. ¿Por qué? Porque entonces en ese cuerpo de consulta, porque es consultivo, pues hay un abogado, hay algún administrador o economista que le dé al director la fortaleza sobre las decisiones y proyectos en las que se mete. Él cuenta con ese apoyo del supervisor, no cuenta. Eso va a emerger también en la investigación de Yilka. En tu caso, Sebastián, pues apunta a el impacto que ya se da en las escuelas, ¿vale? A mí me parece que está muy bien. Gracias. Y tú lo tienes bastante claro. Así que mientras ustedes lo tengan claro, yo les voy a apoyar, ¿ok? Si se está apareciendo el tema, pues hay cómo delimitarlo sin problema. Hasta aquí, ¿cómo nos sentimos? Ha ayudado un poco a aclarar el tema de los temas, de los problemas y hacia dónde tiene que apuntar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Qué decías, Hiroi? Qué excelente, profesor. Qué bueno. Sebastián. Correcto. Perfecto. Buenísimo. Un paso adelante. Nuestra lección número 2 va a, en ese mismo ejercicio que la semana pasada, pues nos acercábamos a Bunge y a ese deseo también, pues, de conocerlo más, nos propone, o les propongo, pues, a través de la lección, un acercamiento a su libro, pero un acercamiento muy sencillo. Vamos a ver. Vamos a utilizar una herramienta de pensamiento que se llama, rutina CSI, que es color, símbolo e imagen, ¿no? Entonces, fíjense. En la lección número 2, yo les vuelvo a colocar algunos factores de material. En principio, y permítame hacer un puente para el trabajo sobre Bunge, con el material Ciencias y Metodologías, el proyecto de investigación de acuerdo a Pere Marqués. Pere Marqués hace una interesante distinción sobre ciencia, conocimiento y método científico. Parte de los aspectos que mencioné la semana pasada van hilándose a partir de esta idea de Pere Marqués. Él hizo esto en el 96, hizo una segunda revisión en 2010, y los que participamos de su investigación permanente, él trabaja el factor de la innovación educativa en las escuelas en la Universidad de Barcelona. Insiste mucho en esa visión desde la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también en todos los que participamos de sus ideas. Este documento tiene unas 18 páginas, era una página web que él tenía y ha logrado más o menos mostrarse de esta forma.
Hace una reflexión sobre ciencia, conocimiento y método científico, ciencia como el esfuerzo humano de construir de alguna manera desarrollo, el conocimiento como el objeto sobre el cual se centra ese desarrollo, y entendiendo que hay distintos conocimientos, y el método científico como la manera de producirlo. Y menciona algunos autores, ustedes escucharon a César la semana pasada, que nos habló de Popper, por ejemplo, yo les hablé de Kuhn, les hablé de Bunge, les hablé básicamente de ellos. Él también habla de Schulman, cuando habla del conocimiento que no es natural, no crece naturalmente, sino hay que producirlo, hay que generarlo, hay que investigar. Y hay unas características que establece Bunge sobre la ciencia y que posteriormente algunos autores retoman. Y son esas características sobre las que yo quiero que ustedes trabajen. Yo voy a distribuirles a ustedes unas características de la ciencia de acuerdo a Mario Bunge. Aquí están los resúmenes, esto que ven en pantalla, pero en el libro está la explicación de por qué el conocimiento es crítico y fundamentado, o es sistemático y explicativo, o verificable, metódico, objetivo y tal. Perdón. Y eso lo vamos a traspolar lo vamos a intentar explicar a través de la estrategia de pensamiento. Es decir, usted va a leer el libro de Mario Bunge y yo le voy a asignar en las páginas sobre dónde están las características. Yo le voy a asignar de esas características un par de ellas. Usted las va a leer y va a representar con un color esas características. Yo veo esa característica con tal color, pero debe explicar, de acuerdo, ya les voy a presentar el formato, debe explicar por qué ese color. ¿Por qué rojo? ¿Por qué azul? ¿Por qué verde? ¿No? Es un poco una actividad muy creativa, muy sui generis, pero que lo que intenta es profundizar con otros métodos porque consideramos o porque establecemos esa característica de la ciencia. Entonces, color, símbolo e imagen. Entonces se establece un color, se establece un símbolo que de alguna manera lo represente y una imagen que lo ilustre. Entonces, un color que usted visualice, un símbolo que usted considere que lo represente, símbolos, puede poner varios porque tiene al menos dos características, y una imagen que los ilustre. Y de alguna manera, pues es una forma de desarrollo de pensamiento creativo, un poco para tenerlo claro. Siguiendo con lo que va diciendo Pere Marqués insiste en el método de investigación en las ciencias humanas. Y en las ciencias humanas ha intervenido muchísimo el concepto del ámbito positivista, y lo decíamos la semana pasada. Pero van permeando otro tipo de valoraciones a la investigación. Entonces, ¿qué dice él? El método de investigación en ciencias humanas es otro de los temas que más ha dado que hablar en el ámbito epistemológico. Así, la ciencia positiva, que solo considera científico lo observable y contrastable a través del método experimental, quiso extender la actividad científica propia de las ciencias naturales y formales al campo de las ciencias sociales, con la pretensión de lograr intercambiabilidad de las leyes y una visión unificada de la ciencia. De esta manera, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, prevalecieron en el ámbito de las ciencias sociales enfoques empírico-analíticos que buscaban la objetividad a partir de la aplicación del método científico y la utilización de métodos cuantitativos, números, datos, registros numéricos, con el objeto de explicar la realidad a partir de la construcción de teorías de corte hipotético deductivo, de lo general a lo particular.
Desde estos planteamientos en las ciencias humanas se presentan problemas que cuestionan seriamente la utilización de los métodos propios de las ciencias naturales. La relación sujeto-objeto de conocimiento, el problema del método, el problema de la medida, el lenguaje utilizado, las dificultades para diferenciar lo que es esencial de lo que es accesorio, cuando hay implicaciones culturales. Entonces, ¿qué ha sacado esto? Ha sacado dos elementos. El enfoque hermenéutico, que se basa en la interpretación de hechos no necesariamente vinculados a números, y el enfoque crítico, que se centra a partir del materialismo histórico en un método de análisis social e histórico, entre la tesis, antítesis y síntesis. Entonces, con esos dos enfoques, más el enfoque positivista, las ciencias para investigar tienen tres enfoques. Atentos, por favor. Tres enfoques: positivista, hermenéutico y sociocrítico. El positivista va a las ciencias naturales a aplicar toda su metodología experimental. El hermenéutico es un proceso de interpretación de los, no solo de hechos, sino de todos los elementos que pueden interpretarse en torno a un problema, a un fenómeno. Y el enfoque crítico, que es más pragmático, que recoge el trabajo social e histórico y que utiliza la metodología del materialismo histórico. Tesis, sí, antítesis, síntesis. En torno a eso podemos entonces concebir dos paradigmas: el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, que la semana pasada pues ya recogimos. Paradigma cualitativo aboga métodos cualitativos, por supuesto; el cuantitativo, el empleo de métodos numéricos. El cualitativo es un paradigma más fenomenológico, el cuantitativo es más positivista lógico. El método cualitativo, el paradigma cualitativo, es una observación natural y sin mayor control. En cambio, el cuantitativo es una misión penetrante y controlada. El cualitativo es más subjetivo, el cuantitativo pretende ser más objetivo. El cualitativo es más próximo a los datos, desde lo que está dentro. El cuantitativo es al margen de los datos, todo lo que está afuera. El cualitativo se considera fundado en la realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo. En cambio, el cuantitativo es no fundamentado en la realidad, sino en lo que se genera experimentalmente, orientado a la comprobación, confirmatorio, se considera alguno reduccionista. Yo lo veo más inferencial e hipotético deductivo. No necesariamente siempre es reduccionista. El cualitativo está orientado a procesos, el cuantitativo está orientado a resultados. En este sentido, ciencia, tecnología y técnica, según Bunge, tiene una fuente desde la experiencia que hace distinto el proceso de la educación y de las ciencias de la educación. Digo esto porque refiero a lo que Abilio proponía en su trabajo. El punto de la tecnología general, de la tecnología educativa, es la que se refiere justamente a ese engranaje que permite, que favorece el aprendizaje y la enseñanza, o la enseñanza y el aprendizaje. Cuando intervenimos todo esto, Bunge hace un interesante acercamiento a lo tecnológico como la fuente experimental que interviene en el proceso de las ciencias de la educación. Metodología de investigación en tecnología educativa, vuelvo sobre esto. Abilio, esto te puede servir, nos puede servir a todos, les va a servir a todos, pero con respecto al concepto de tecnología educativa, aquí te puede esto ayudar. Aquí hay una serie aquí elencan pues los tipos de estudio, si son comparativos, relacionales, causales, investigación-acción, por encuesta. Es conveniente que revisen sus trabajos
para que establezcamos si son de algunos tipos. Descriptivo, su objeto es describir el fenómeno y la dinámica, pues es identificar aspectos de la realidad. O si son explicativos, que tratan de explicar el comportamiento de ese fenómeno. Por ejemplo, en el caso de... Hay algunos casos que les mencioné la palabra diagnóstico. Entonces, son descriptivos. Un diagnóstico es descriptivo. Entonces, ese es su nivel de investigación. En cambio, en el caso de del impacto que mencionaba, ¿cómo se dice? Sebastián. ¿Sí? Sebastián, cuando mencionaba su investigación está entre explicativa y predictiva, porque él está trabajando sobre impactos, ¿ok? Entonces, es importante releer esto porque me permite ubicar sobre dónde Congelo. Perdimos conexión, profe. Sí, Perdón, profe. ¿ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, perdón que perdí un momento la conectividad. Pues fíjense, no quiero hacer grandes peroratas, pero sí insistir en los pasos y en cómo nos ayudamos y les ayudo a que para esta semana ustedes puedan ir elencando los elementos. Material tienen, y de hecho algunos son redundantes, ¿no? Para ayudarnos a estructurar. Pero me gusta que Pere Márquez en este documento, en ese punto 1 y el 2, que son los que ven en pantalla, después ven el 3, que es la ejecución, pero hasta allá no llegamos, por supuesto. Pero sí me interesa lo primero. Aquí dice esta parte de acá, ¿no? Yo sé que se ve un poco pequeña, pero en este caso, déjenme hacer algo. Es que de esta manera se me pierde no se ve tan afinado. Entonces, fíjense, el estudio de posibilidades, que es cuando consideramos temas y problemas que nos interesan. Eso es lo que hemos hecho hoy. Usted lo ha venido haciendo durante la semana, pero lo hemos hecho en conjunto. Es decir, ponerlo a usted a que me cuente, a que me escriba cuál es su tema, es ponerlo en situación de decisión, de ver posibilidades. Perdón, y todos lo han hecho en ese sentido. Por lo tanto, se ha elegido de alguna manera tema. Decidirse por uno de esos temas o de ideas que han venido a su mente y delimitar el problema que se va a estudiar, que suele resumirse con una pregunta. Algunos de ustedes la ha hecho, lo ha puesto a manera de pregunta. Eso está muy bien. Pero ahora vamos aquí a estos puntos que son algunos de los que pido para el foro 2. Concreción del marco teórico. Yo les pedía que revisáramos antecedentes y explicamos el uso del Google Académico o Google Scholar. Y buscar, identificar investigaciones en el área, en la temática sobre la que yo quiero investigar, para saber, en el caso de César, son más porque él necesita hacer un estado del arte, de acuerdo a la decisión que está tomando con su tema. En el caso de los otros, sí, esa concreción del marco teórico es documentarse, pues es buscar documentos. Algunos son antecedentes, es decir, investigaciones previas culminadas. Él hace y dice, bueno, hay otras investigaciones que puedan estar en curso. Sí, esas me pueden servir para el marco teórico, pero como antecedentes, la investigación tiene que haber cerrado, porque yo necesito saber incluso si la metodología que utilizó esa investigación fue útil para no repetirla o para repetirla, porque yo puedo sumarme a una metodología ya utilizada. La definición de los objetivos en la elaboración del primer esquema, pues se suponen que hay algunas preguntas de investigación, esas inquietudes que van surgiendo y que se desprenden del tema. Esas preguntas se pueden transformar en objetivos, que es lo que les estoy pidiendo. ¿Qué les estoy pidiendo? Tema, problema, justificación del problema, la justificación e importancia del problema
¿En qué se centra? Si el problema es una ausencia, una necesidad de diagnosticar, de conocer, de explorar o de describir, la justificación se centra en lo relevante de su investigación, porque es relevante pedagógicamente. Entonces responde no a manera de preguntas y respuestas, sino para que lo entendamos, ¿no? Relevancia pedagógica, relevancia metodológica, relevancia social, relevancia administrativa. Es decir, yo puedo subdividir la justificación respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la relevancia? En el ámbito o en los diferentes ámbitos que la investigación ofrece. Luego, las preguntas de investigación que vienen elencadas con el problema y los objetivos, es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Objetivo general, y cómo vas a lograr eso que quieres hacer, que son los objetivos específicos. En ese sentido, en el foro les he colocado un pequeño video que también nos ayuda a reforzar cómo se hace no solo el proyecto, que fue el video que utilizamos la semana pasada, sino además un pequeño tutorial de cómo establecer un objetivo, tanto general como específico. Por supuesto, intenta ser genérico, pero al final es mirar el objetivo general, la acción de lo que quiero investigar, y los objetivos específicos como los pasos que quiero utilizar para lograr mi investigación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos acá. En el foro 2 repasamos dos contenidos desde el punto de vista multimedia, y aquí está el elemento de cada uno. Lo hago un poco más grande: título del proyecto, planteamiento del problema, cuál es la necesidad y el contexto de la situación que deseo innovar, si es el caso de innovar, que deseo revisar, si es el caso de revisar, que se requiere que se innove desde el punto de vista de la supervisión, de la dirección, del espacio de los docentes. Te puedes centrar en problemáticas específicas del centro educativo, si es donde laboras, de la especialidad en la que te has referido, pero que siempre sea en el marco de la dirección y la supervisión. ¿Para qué y por qué de esa investigación e innovación? Recuerden que toda investigación en educación puede dar de sí un objeto innovador. Cuando hablo de objeto innovador, hablo de ideas y de procedimientos innovadores. Recuerden que innovación no es estrictamente tecnología. Innovación son todos los cambios que se van generando, o todos los procesos de transformación, no necesariamente cambios, transformación de ideas que tenían un punto A y que pueden llegar a ser mejores o más pertinentes, porque no es que las que anteriores sean peores, sino porque se van adaptando a nuevos contextos. ¿Qué relevancia pedagógica, social, científica o cualquier relevancia puede aportar tu investigación? Y los objetivos generales. Aquí tengo que corregir este 9 que se fue. Un objetivo general muy en línea con el título del proyecto, pero redactado como objetivo. Y los específicos que juntos permiten lograr el general. Tenemos la propuesta de cómo deberían hacerse y si hay limitaciones. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan publicar allí. En otro momento, pues yo pedía una coevaluación, pero sencillamente lo que pueden hacer es leer lo que otros han hecho, también para ubicar ideas, ¿no? Para ver de alguna manera cómo va. En la próxima sesión, lo que coloquen en este foro, lo vamos a trabajar un poco como hicimos ahora, pero ya con un problema algo redactado, con unos objetivos que intentan redactarse, con una justificación. Por supuesto, yo lo leo previamente. Por eso insistimos en la fecha, para que me pueda dar tiempo de leerlo antes de la clase. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, mientras las piensan en el trabajo del color, símbolo e imagen, en el trabajo del color, símbolo e imagen, lo van a entregar acá. No hay que hacer un foro sobre eso, sencillamente es entregar el color, símbolo e imagen
que ustedes de alguna manera resuelven sobre las características de las ciencias que vamos a comenzar a presentar y a distribuir. Si hay preguntas, por favor, es un buen momento para compartirlas. Aquí tienen el libro de Mario Bunge, está en PDF. Entonces, atentos acá. En la página, ya les voy a decir una vez que cargue. Ok. Ok, entonces fíjense, el libro de Bunge es un libro pequeño, la verdad. No copiar. Por eso hay que entregarlo tal cual en forma gratuita. Él define qué es la ciencia, ciencia formal y ciencia fáctica. Y luego comienza a explicar algunas características o rasgos de esa ciencia. Ok. Principales características de la ciencia fáctica. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Te pido, Jamicel, si me puedes ayudar con esta información y después nos las compartes, si es posible, en el grupo. ¿Sí? Vale, entonces, Abilio nos va a presentar o va a trabajar sobre la característica fáctica y trascendente, es decir, la característica 1 y 2. Repito, se leen las dos características y se procura trabajar la estrategia color, símbolo, imagen. Entonces, unidas, leídas las características, ¿qué color considero que las puede identificar? Y explico por qué. ¿Qué símbolo puede identificarlas y por qué? En una sola hoja, ambas características, y en una imagen y por qué. Ya voy a mostrar el formato. ¿Okay? Sebastián va a trabajar la 3, la ciencia es analítica, y la 4, la ciencia es especializada. Iroi va a trabajar el conocimiento científico es claro y preciso, y comunicable, 5 y 6. Gilka, ¿no? ¿Es así? Ok. Gilka nos trabaja el 7, el conocimiento científico es verificable y la investigación científica es metódica. César nos va a trabajar el conocimiento científico es sistemático y el conocimiento científico es general. Jaime Cell nos va a ayudar con el conocimiento científico es legal, no jurídico, legal, es decir, busca leyes, ¿no? Y la ciencia es explicativa. Hay una compañera que se desconectó por dificultades en casa. Oneida, ella misma, Oneida. Entonces va a trabajar, nuestra compañera va a trabajar, el conocimiento científico es predictivo
y la ciencia es abierta. ¿Nos falta alguien más? Yanesa, profesor. Yanesa. Perfecto. Nos va a trabajar. La ciencia es útil y la ciencia es útil. Ahí terminamos. Sí, pues sí. La ciencia es útil. Pues sí. Vale, falta alguien. No que ustedes recuerden. 7, 8. Abilio. Hasta ahora estamos todos, ¿no? Si falta alguien, pues sencillamente me comentan. Preguntas del trabajo que hemos de hacer. Entonces, yo sugiero que primero trabajen sobre las características. Hacen su rutina de pensamiento y paso seguido ya nos dedicamos al proyecto de investigación porque es la única tarea que en lo sucesivo va a quedar. Irle dando cuerpo y forma a ese proyecto, ¿no? Nos quedaría solo la segunda parte de la rutina de pensamiento, SQA, pero eso es ya para la cuarta clase. Ya inicia, te escucho. Creo que hay una compañera que se llama Yarelín, no sé si los compañeros me corrigen, que es la que hace falta. Yanesa, Yarelín. No me acuerdo. Bueno, Porque tú lo colocas por favor en el grupo. Si Ok. repica duro, se va a dar cuenta que no está incluida y la incluimos, ¿vale? Okay. Hay algunas que se pueden separar, que pueden ser, entonces, pero tú lo colocas, por favor, y disculpa el uso. Y si falta alguien, pues va a decir, ¿dónde estoy yo? Ok. Vale, te lo agradezco, Yaimisel, y disculpa de nuevo. Preguntas sobre lo que necesitamos hacer y tenemos entre manos para esta semana. ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? Profesor, el color es el que nosotros consideramos, cualquier color. Sí, sí, sí. El que te sugiera la lectura. Ok. El que te sugiera la lectura. Es simpático. Ahorita quizás no le ven mucho el uso, pero es simpático. Genera una creatividad y una manera de pensar bien distinta a veces, ¿no? Esta es la herramienta, el formato de la estrategia, como lo ven en pantalla, pensamiento, idea o concepto. En este caso estamos hablando de las características, ¿verdad? Se establece cuál es el color, pueden pintarlo, donde se quiera definirlo o escribirlo, pueden pintar, bueno, como es editable, pueden pintar ese cuadro, pues. Y después abajo sí explican o razonan por qué ese color. Luego, sobre las características, esas dos que les tocaron trabajar, cuál es el símbolo o los símbolos, pueden escoger hasta dos, y cuál es la explicación de ello, y luego las mismas características. En la imagen, pues se escogen las imágenes y por qué consideran que ilustra esas características. ¿Okay? Un poco para que lo visualicen. Y luego, en todas las lecciones, les he pegado aquí lo que es el esquema para el diseño del proyecto de investigación. Para que volvamos sobre ese esquema. Si no lo consiguen en una lección, está en otra. Y si no está en otra, y así sucesivamente. ¿Ok? Preguntas, comentarios, inquietudes, necesidades, sugerencias, reclamos, invitaciones a comer. Ah, de ahí sí se rieron. A tomar café, a comer chocolate, no sé. Ustedes hablen. Nada, por ahora tenemos entre manos la rutina de pensamiento CSI a partir de las características de las ciencias de acuerdo a Mario Bunge y la primera parte, el primer esbozo de su proyecto de investigación
en el foro número 2. Si no hay preguntas, doy por entonces cerrada esta sesión número 2, agradeciéndoles su participación en los diversos momentos. Permítame dejar la grabación.